Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Paula Narváez, candidata presidencial por el Partido Socialista de Chile. Gracias al equipo que la acompaña. Le doy la más cordial bienvenida además a los directores del Consejo, a los miembros de las comisiones de trabajo, a los directores y ejecutivos de asociaciones gremiales que también nos acompañan. Esta ya es la cuarta de las reuniones que tenemos con candidatos presidenciales. Es la primera mujer, lo cual nos alegra muchísimo. Y creo que en un año marcado yo diría por dos grandes hitos políticos. Probablemente uno es el de la Convención Constituyente, sin lugar a duda marca un hito histórico en el país y nos mueve a todos los chilenos y chilenas políticamente de una u otra manera. Y el otro, evidentemente, es la elección presidencial. Ahora, de una u otra forma, los temas que van a cruzar por la Asamblea, por la Convención Constituyente, también van a cruzar por los programas políticos de los candidatos presidenciales. Nosotros hemos trabajado durante los últimos meses en la elaboración de una serie de propuestas para el proceso constituyente. Creemos que, y lo hemos ido leyendo además de las declaraciones de los miembros de la Convención, que va a ser un proceso participativo, que va a ser un proceso en que se va a oír a la ciudadanía, y como parte de esa ciudadanía y como parte del mundo productivo y como parte importante del mundo productivo, el sector minero ha trabajado durante meses en una serie de temas, en alianza además con otros stakeholders que nos parecen interesantes, otras asociaciones gremiales. Hemos dado a conocer lo que hace la minería, cómo lo hace, cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos, cuáles son nuestras preocupaciones, los temas medioambientales, los temas vinculados con los pueblos originarios, el desarrollo sustentable de la industria, el agua. En fin, creo que son temas que van a estar necesariamente presentes en la discusión constitucional, pero que también forman parte, supongo, Paula, de los programas políticos y por lo tanto lo que nos interesa hoy día sin duda es escuchar el contenido de ese programa político, del proyecto que tienen para un Chile tremendamente desafiado desde muchas perspectivas políticas, sociales, ambientales, económicas, etcétera, que tiene que conversar además con una convención constituyente. Entonces nos encantaría escuchar obviamente el contenido de ese programa, la conversación con esa convención, cuál es tu opinión de cómo va hasta ahora esa convención, cómo ves las primarias y cómo ves el desarrollo de las presidenciales, la visión política. La verdad que en los próximos 25 minutos, media hora, creo que tienes muchísimo tema para entretenernos y después abrimos otros 25 minutos para ser muy puntuales en que todos quienes están participando tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat que leemos nosotros y te las vamos transmitiendo. Reitero, Paula, nuestro sincero agradecimiento por tomarte el tiempo. Suponemos que tienes una agenda agitadísima recorriendo el país y en este proceso de campaña. Por lo tanto, muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar con este sector productivo y con los socios que nos acompañan, que están miembros de asociaciones gremiales como la SOFOFA, como la Asociación de Empresas Sanitarias, las generadoras, transmisoras, etcétera. Así que muchas gracias, bienvenida, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes esta enorme oportunidad, porque estoy absolutamente segura y soy una convencida que del diálogo constructivo con los distintos actores del país es que podemos realmente construir un futuro posible. Así es que yo agradezco mucho porque sin lugar a dudas el sector minero forma parte del corazón, podríamos decir, del presente y del futuro de Chile y de las oportunidades que Chile tiene. Es un sector extremadamente estratégico y por lo mismo me parece importante que tengamos este espacio hoy día de encuentro. Así que quiero saludar con mucho afecto a Joaquín Villarino y presidente del Consejo Minero, y también a Carlos Urenda, su gerente general. Hace poquitos días, el día domingo para ser exacta, conmemorábamos los 50 años de la nacionalización del cobre, conocido como el Día de la Dignidad Nacional. Una fecha que sin lugar a dudas es fundamental para
para aquellas generaciones que lo hicieron posible, y nosotros recordamos con mucho cariño, por supuesto, al presidente Salvador Allende, pero también a ese Congreso que de manera unánime aprobó, ¿no es cierto?, la nacionalización del cobre en aquel entonces, con una mirada de futuro, con una mirada de entender de que claramente esta riqueza natural le podía traer al país enormes oportunidades para todas las generaciones y para los enormes desafíos que como pequeño país seguimos teniendo. En ese contexto, entonces, que me parece a mí importante traer a la memoria, es que yo quiero compartir con ustedes ahora un par de apuntes que tienen que ver y que por supuesto están vinculados a nuestro programa de gobierno. Más que programa de gobierno, quiero decir, aunque es muy extenso, nosotros lo hemos planteado como bases programáticas para la discusión, entendiendo que esta es todavía una precandidatura, y les comento que además de ser precandidata del Partido Socialista, lo soy también del Partido por la Democracia, del Partido Liberal y de la plataforma Nuevo Trato, lo que hace que este esfuerzo que hayamos hecho de volcar las ideas en estas bases programáticas incorporen una visión muy amplia. Les quiero contar también, por si no lo han podido leer por ahí, que estas bases programáticas fueron construidas participativamente a lo largo de todo Chile. Estuvimos en diálogos regionales programáticos de manera virtual, ya que hoy día la pandemia así lo exige, pero reunimos la visión de cerca de 9.000 personas. Es muy cierto que el tema productivo y el tema de la diversificación de nuestra matriz productiva está en el centro del debate, y quiero decirles sobre todo que en las regiones del norte, en las regiones mineras, esta discusión se dio con mayor énfasis. Junto con eso, les digo que estas bases programáticas quieren iniciar o contribuir a una conversación sobre Chile y su futuro. Nosotros plasmamos lo que son nuestras ideas, por supuesto, pero siempre abiertas al diálogo, porque si hay algo que nos importa desde esta candidatura es que seamos siempre defensoras y defensores del pluralismo de las ideas. Nos parece fundamental saber que nadie tiene la verdad absoluta y de que Chile, en su tradición de poder construir grandes acuerdos, creemos que nos instalamos también en este siglo XXI con esa forma de entender la acción pública, pero entendiendo que tenemos desafíos del siglo XX, enormes deudas de justicia social que necesitamos poder superar, necesitamos justamente para el éxito de nuestro país poder resolver a la brevedad. Estamos conscientes de que Chile ha crecido, ha logrado reducir la pobreza y ha logrado financiar sus políticas de protección social en el pasado. Y que ello ha sido posible gracias al buen manejo macroeconómico que ha tenido nuestro país, que ha sido por lo demás reconocido internacionalmente y que le ha permitido acceder a bajas tasas de financiamiento cuando ha sido necesario. Pero el modelo de desarrollo que hemos seguido está agotado y hoy día hay un consenso de que está superado y que además tiene un problema de legitimidad, muy vinculado, por cierto, a la discusión del proceso constituyente. Lo que nos parece a nosotros hace que ese modelo sea incapaz de sostener un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social que se va a ver reflejado, creemos nosotros, por cierto, en la nueva Constitución. Nosotros creemos que tenemos al menos 6 desafíos que debemos superar y que están, por cierto, muy vinculados. Con respecto al tema, antes de ir a los 6 puntos, con respecto al tema de la superación de la pobreza, quiero señalarles también que vemos con enorme preocupación las últimas cifras entregadas por la encuesta CACEN, que demuestra que la pobreza y la pobreza extrema han aumentado, así como se ha aumentado la brecha de desigualdad. Por lo tanto, el diagnóstico que tenemos de Chile hoy día hay que hacerlo en el marco del impacto que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de sus indicadores socioeconómicos y cómo, por lo tanto, las acciones que hagamos como próximo gobierno, en conjunto con todos los actores de la sociedad, por cierto, con el sector privado, son fundamentales para superar este momento de crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son entonces estos 6 desafíos que nosotros creemos debemos superar y donde, por cierto, se enmarca también la gran minería? Y después yo me voy a
digamos, dedicar un poquito más específicamente, si me alcanza el tiempo, a los temas del sector productivo que hoy día nos convoca. Ustedes me interrumpen cuando ya sientan que me he pasado o me he extralimitado el tiempo. El primer desafío es, sin lugar a dudas, que nuestra economía de Chile muestra una baja complejidad, una baja innovación, una baja intensidad de trabajo calificado, de conocimiento y de escasa diversificación. A pesar, ¿no es cierto?, de la explosiva masificación de la educación superior en los últimos años, son pocos los mercados laborales que demandan altas calificaciones. La productividad, esto también es consenso en muchos foros, ¿no es cierto?, está estancada, lo que evidencia que el letargo de la economía chilena y su dificultad de aportar valor en torno al conocimiento y el trabajo es de carácter estructural. Para ello, nosotros creemos una manera de enfrentar este estancamiento en el que estamos, no es la única, pero es una manera importante. El Estado debe dejar su rol subsidiario y asumir un rol emprendedor. Debe ser protagónico en impulsar una política de desarrollo basada en grandes misiones nacionales y regionales que deben orientarse a resolver los grandes desafíos que hoy día enfrenta Chile, tales como la expansión de una economía descarbonizada, basada en energías renovables no tradicionales. Segundo desafío, nuestra alta desigualdad, exacerbada ahora, como sabemos, por la pandemia, y la segregación nos lleva a desaprovechar nuestros recursos, especialmente el talento y el capital humano con el que contamos. Especialmente nos parece preocupante la enorme desigualdad territorial. Hoy día tenemos una buena noticia porque asumen los nuevos gobernadores regionales. Esperamos que eso también contribuya a que podamos limitar esta concentración de los capitales y las oportunidades en pocas comunas y sectores del país, sacrificando localidades en búsqueda de un desarrollo malentendido. La alta desigualdad de género también nos preocupa, sobre todo en el ámbito laboral, debido a la extensiva y pertinaz división sexual del trabajo que genera barreras de inclusión laboral y económica de las mujeres, que menosprecia labores esenciales para el desarrollo y economía que se tienden a dar en el plano doméstico y comunitario. Para esto nosotros vamos a impulsar una política laboral que fortalezca a los sindicatos, su capacidad de negociación colectiva, una política de género orientada a incrementar la tasa de participación de las mujeres en el mercado del trabajo, reconociendo las labores de cuidado no remuneradas, así como una política que se oriente a la reducción de la brecha salarial hoy existente. Y frente a las brechas de desarrollo territoriales, vamos a impulsar fuertemente una política de regionalización, fortaleciendo el rol de los gobiernos regionales y de los locales. El tercer desafío es que hemos construido un desarrollo vulnerable, con pies de barro, con alta dependencia a una economía extractivista y anclada en las materias primas, el alto riesgo frente a los efectos del cambio climático en nuestro territorio, exportaciones que siguen siendo dominadas por, ¿no es cierto?, el sector, por el cobre específicamente, materias primas y productos intensivos en el uso de recursos naturales con un crecimiento nulo en la última década del número de productos exportados. Sigue dominando una única lógica. La fracción del producto asociada con las y los trabajadores es baja y la acumulación de riqueza se caracteriza por una concentración que resulta del todo violenta. Frente a ello, vamos a impulsar una política de desarrollo basada en la innovación, en el conocimiento, que se oriente a diversificar y enriquecer la complejidad del tejido productivo de nuestro país. Como cuarto desafío, creemos que la economía chilena, en muchos mercados clave, presenta altos grados de concentración, barreras de entrada, muchas veces asociadas con el control de insumos restringidos como concesiones de un recurso natural, abusos laborales y hacia los consumidores y prácticas que degradan el medio ambiente. Esto limita seriamente los incentivos a innovar y, por el contrario, motiva conductas a veces colusivas y predatorias. Aspiramos a una economía justa, con mercados justos, con empresas respetuosas del medio ambiente y que promuevan un desarrollo en equilibrio con justamente nuestro entorno y centralmente donde el trabajo digno y de calidad juegue un rol central.
Para eso vamos a impulsar una política de mercados justos y competitivos. El quinto desafío es que sabemos que el mundo, no solo Chile, el mundo atraviesa transformaciones radicales. Hoy más que nunca el conocimiento es fuente de creación de valor y condición mínima para desarrollarnos en el largo plazo. Asegurar el acceso de todos y todas al conocimiento se ha transformado en una condición habilitante para crecer cuidando el medio ambiente, crear empleo decente y avanzar en equidad. Tenemos que cambiar percepciones y actitudes para así fortalecer el sentido de formar parte de un mismo Chile. Frente a ello, y como ya se dijo, impulsaremos el acceso universal gratuito a la educación y a la capacitación de calidad para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Asimismo, una política que dé acceso a toda la población a la transformación digital. Necesitamos, cambiar el rumbo con urgencia y necesitamos empalmar esto con un sentido ciudadano que ya no cree en las instituciones, está desafectada, que está con desconfianza, que queda desprovisto, por lo tanto, además de protección y de cuidado. Nosotros soñamos con un Chile donde el lugar de nacimiento de las personas y sus circunstancias no sean lo determinante, sino sus talentos, sus ganas, sus esfuerzos. Para avanzar en esa dirección necesitamos un modelo de desarrollo que nos incorpore de manera comunitaria y solidaria, no como individuos aislados que se rascan de manera individual, se autodeterminan, ¿no es cierto?, con sus propios recursos y capacidades. Más aún, requerimos que este nuevo modelo tenga un enfoque territorial, tenga un enfoque de género, que sea resiliente, adaptativo, participativo y colaborativo y que nos permita construir un futuro en armonía con la naturaleza. Creemos que necesitamos construir un nuevo pacto social, un pacto económico-social que asegure un desarrollo más justo y sostenible. Un proyecto progresista que no puede limitarse a satisfacer demandas sociales. Los cambios sociales y ambientales que los ciudadanos demandan requieren sentar nuevas bases materiales para un crecimiento sustentable y equitativo. El cambio de rumbo pasa, desde nuestro punto de vista, por darle al Estado un rol distinto, tanto en garantizar los derechos sociales universales como en la conducción del proceso de desarrollo. Necesitamos al mismo tiempo el gran cambio que proponemos, que es de convocar a la sociedad en su conjunto. Aquí nadie sobra, todos son necesarios. Necesitamos mancomunidad de los esfuerzos, un Estado activo y emprendedor y una empresa privada, audaz, innovadora y dispuesta a invertir en las nuevas oportunidades que abre el cambio tecnológico y el desafío del cambio climático. Es muy importante desde nuestro punto de vista dejar atrás prácticas empresariales que sustentaban sus ganancias en la colusión, en el acceso injustamente privilegiado a recursos de todos y todas, o la instauración de condiciones laborales abusivas. Pondremos todos nuestros esfuerzos para que así ocurra y estamos seguras y seguros de contar también con un sector privado que tiene una visión de responsabilidad moderna para el país que hoy día queremos construir, que va a estar a la altura de las circunstancias y que ha tomado conciencia de que la situación, tal como ha estado distribuida desde hace ya tanto tiempo, no da para más y que necesitamos, por lo tanto, movilizarnos hacia este nuevo pacto económico y social. En el ámbito de la minería, nuestro futuro gobierno impulsará una minería para un nuevo Chile, sustentable y solidaria, tal como lo han planteado los trabajadores de la industria minera, tal como lo han dicho la Federación de Trabajadores del Cobre, con quienes nos hemos reunido ya en varias oportunidades. Conscientes de la heterogeneidad del sector minero, entendemos aquello, porque queremos hacernos cargo de los enormes desafíos en los próximos 4 años, pero también con una visión de largo plazo. Nada se agota en 4 años, pero también nada es posible solo hacerlo en 4 años. Es indispensable e impostergable que el Estado se apropie a partir de un royalty para contribuir a las necesidades sociales cada vez más crecientes que el país tiene. Sabemos
que las mineras privadas han logrado quedarse con aproximadamente el 60% de la renta del cobre que generan. Y creemos que es importante que el sueldo de Chile vuelva a estar en las familias chilenas, vuelva a estar también en los bolsillos de las familias chilenas. En Chile existe un consenso transversal respecto a aumentar la recaudación proveniente de la minería. Por eso proponemos un royalty que contribuya a que las personas cumplan con sus proyectos de vida. El royalty tiene una función en aquello. En nuestras bases programáticas proponemos una nueva tributación a la minería privada vía royalty y a todos los recursos minerales, y esto se aplicará en función, por supuesto, de los niveles de producción. Legitimaremos la minería en Chile y por ello hemos planteado vincular la recaudación de estos nuevos recursos, el royalty y los impuestos verdes, a un fondo soberano para la inversión social y productiva. Algo así al estilo de lo que existe en Noruega, que tras alcanzar un cierto umbral de capitalización, a partir de los retornos sin disminuir el capital, permita financiar permanentemente la expansión de la protección social, como en las pensiones, y también inversiones estratégicas para el desarrollo, con un porcentaje destinado al desarrollo de polos regionales. El nuevo royalty considerará en distintas proporciones un tributo sobre las ventas más tasas sobre las utilidades operacionales que aumentan con el incremento de los precios de los recursos mineros. El nuevo royalty se aplicará a todos los recursos minerales y en función de los niveles de producción. Permitirá resguardar el empleo y el encadenamiento productivo en ciclos de bajos precios, pero también permitirá al Estado capturar en ciclos de precios altos una parte mayor de la renta generada por los recursos minerales que le pertenecen. Para nosotros es esencial también la capitalización de Codelco. Por tal motivo, enviaré un proyecto de ley que permita capitalizar a la empresa con el fin de sustentar los proyectos estructurales. También nos parece de gran importancia aumentar su presupuesto para explorar nuevos recursos mineros en Chile, para aumentar su producción y contar con mayores recursos para el Estado. Para nuestra candidatura, para nuestro proyecto, es muy importante impulsar un programa para la recuperación de los pasivos ambientales mineros y por eso financiaremos un fondo de regeneración ambiental que recupere espacios afectados por la actividad minera con foco social y de género, que brinde dignidad a las comunidades y a los territorios. Respecto de la explotación del litio, impulsaremos una empresa nacional del litio que será estatal, independiente de Codelco y al alero de Corfo, que permita producir litio de forma sustentable, además de fortalecer y articular el desarrollo productivo de cuarta generación. Sabemos que estos impulsos, estas visiones que nosotros estamos llevando adelante con nuestras bases programáticas, como me decían aquí en la introducción, deben conversar con la nueva Constitución. La nueva Constitución es un proceso que se ha iniciado, que hoy día, ¿no es cierto?, la Convención está llevando adelante, que nosotros miramos con muchísima atención, pero también con un profundo respeto a la autonomía que esa Convención Constituyente debe tener para justamente realizar el trabajo para el cual ha sido mandatada. Creemos que es un hecho absolutamente histórico el que el país hoy día esté enfrentando este proceso. Nosotros lo miramos con optimismo, creemos que aquí hay una oportunidad que evidentemente cambia la forma en que Chile había estado acostumbrado probablemente al proceso de deliberación democrática, pero que sin embargo desde nuestro punto de vista lo profundiza. Creemos absolutamente en el valor de las instituciones, en la importancia de los acuerdos, en la importancia de respetar y honrar los acuerdos en democracia para justamente poder construir la estabilidad que necesitamos para superar este momento profundo de grandes transformaciones, pero que al mismo tiempo conviven con una crisis producto de una pandemia que ha azotado a nuestro país, lamentablemente encontrándonos de forma muy frágil respecto de la capacidad que el Estado ha tenido para proteger sobre todo a las personas más vulnerables.
Con todo, creemos que el futuro que podemos construir entre todos es esperanzador, pero de todos nosotros depende. La invitación que hagamos es que miremos con crudeza, con honestidad y realidad lo que sucede en nuestro país, para que en función de ese diagnóstico compartido podamos construir soluciones sobre la base del diálogo, sobre la base del respeto y sobre la base, sobre todo, de la búsqueda de concordia entre todos los actores, pero haciéndonos cargo de las profundas brechas de desigualdad que existen en Chile, que de seguir agudizándose no permitirán la paz social. Sin paz social no hay éxito económico y, por lo tanto, desde el punto de vista del rol que le compete al Estado, el Estado debe ser garante de esa protección social que genere la superación de las desigualdades y con eso poder avanzar hacia un futuro más luminoso para todos y todas. Me quedo por aquí y sigo disponible, por supuesto, para la conversación. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Paula, por este completo y detallado análisis. Creo que ha hecho un tremendo resumen, un tremendo esfuerzo por resumir esas bases programáticas en estos 6 puntos y en exactos 25 minutos te has paseado por los grandes pilares de las bases programáticas de tu candidatura y además por el sector minero. Comprenderás que tengo una tendencia natural a concentrarme en el sector minero, que no es lo más importante de tu presentación, pero que para nosotros sí es vital. Entonces, sin prejuicio, hacernos cargo solo para romper el hielo de las preguntas. Yo creo que hay algo que compartimos plenamente con lo que has señalado, que es la preocupación por el desarrollo sustentable. Y de hecho, en este documento que hemos preparado como ideas y aproximaciones al proceso constituyente, uno de los temas centrales es ese. Creemos que en la medida que la nueva Constitución pudiera consagrar el desarrollo sustentable como un eje principal de la misma, es decir, que se preocupa por el cuidado del medio ambiente, por el desarrollo social, pero también por el crecimiento económico, que es lo que permite financiar ese desarrollo social y de alguna manera cuidar el medio ambiente. Creo que vamos a lograr cumplir con ese crecimiento sostenible. Entonces, yo lo que de las ideas que tú planteas veo respecto al sector, evidentemente una iniciativa porque contribuye de mayor manera con recursos económicos y propone una estructura de royalty que me parece y nos parece a priori mucho más razonable que el proyecto de ley que se está discutiendo hoy día. Nos parece que el margen operacional es la aproximación correcta porque eso permite la subsistencia sobre todo de las compañías mineras que son económicamente más marginales. Entonces, yo creo que y eso va a contribuir evidentemente al desarrollo social, que es uno de los pilares de tu programa y me parece que hay una preocupación medioambiental y ahí la primera pregunta que se me ocurre en la preocupación medioambiental es, no solo estamos convencidos de la importancia de la consagración constitucional, de algunos principios medioambientales modernos y que probablemente la Constitución actual no consagra, sino ¿qué aproximación tienen ustedes respecto del sistema de evaluación y de la mejora en la participación en general para temas medioambientales? Yo creo que aquí hay desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que hubo una comisión asesora presidencial para modernizar el sistema de evaluación ambiental, estamos al debe. Hay un acuerdo transversal de que el sistema de evaluación ambiental debe modernizarse, que tenemos que tener mejores estándares, que tenemos que darle más tranquilidad a la ciudadanía sobre qué se certifica cuando se certifica y se otorga un permiso, que hay que darle más certeza a las empresas cuando obtienen un permiso. Se demoran al final entre 5 y 10 años en obtener los permisos y al final todo puede caer en un minuto. Entonces, esa preocupación ambiental, si tienen alguna iniciativa concreta, ¿cómo hacernos cargo de esa preocupación ambiental? Y por otro lado, cómo promover de alguna manera, de mejor medida, el desarrollo de la industria minera. Y eso es lo que me refiero al crecimiento económico. Entonces, la pregunta va, ¿está claro cómo vamos a aportar al desarrollo social? Al menos en uno de sus aspectos, que es la contribución económica. Creo que hay otros más, pero creo que es bien importante. Pero me gustaría saber qué medidas concretas, si es que tienen algunas, o cómo vislumbras tú que se puede promover que haya más minería en el país, de mejor calidad, con los requerimientos que tú quieras, y de qué manera nos hacemos cargo de los desafíos ambientales que tienen hoy día un acuerdo transversal de mejora. Yo creo que eso viene como a cerrar el círculo sobre este desarrollo sostenible que has planteado. Respecto al tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como
a grandes rasgos lo voy a decir, no lo voy a decir en detalle, pero nosotros nos inscribimos absolutamente en la línea de que necesitamos reformarlo profundamente. Creemos también que los niveles de discrecionalidad que hoy día existen en el actual sistema de evaluación de impacto ambiental no van en la línea de poder generar justamente una definición y compartida en conjunto con la comunidad afectada directamente a los distintos proyectos de inversión. Nosotros creemos que es absolutamente necesario también para la sostenibilidad de los proyectos que exista mayor injerencia de parte de la comunidad para la definición de los proyectos productivos. Esa es nuestra opinión. Es decir, nosotros estamos por mayor participación y porque esa participación sea más vinculante, pero también porque la institucionalidad que nos hemos dado en materia medioambiental también pueda funcionar en su máximo y no en su mínimo, como creemos nosotros que ha venido funcionando hasta ahora. Pero respecto específicamente del sistema, nosotros creemos en la necesaria reforma del mismo, de limitar los niveles de discrecionalidad y de aumentar los grados de participación de la comunidad en las definiciones. En relación al tema del aumento de la actividad minera o de cómo ingresan nuevos proyectos, más allá de la technicality de esto, la verdad es que a mí me parece que el tema central tiene que ver con la legitimidad de la actividad minera. Y la legitimidad de la actividad minera tiene varios componentes, porque tiene componentes de carácter, por supuesto, económico, ¿no es cierto?, pero también tiene componentes de carácter social y de carácter ambiental. Y también tiene que ver con componentes de carácter reputacional, desde el punto de vista de la industria. Entonces, la manera de que efectivamente existan mayores incentivos para una mayor actividad económica de la minería necesariamente pasa porque se aborden estas dimensiones de legitimidad de la minería en su conjunto, donde, por ejemplo, el tema del royalty, creemos nosotros, basado en la estructura que yo les he planteado en mi presentación, es una muy buena posibilidad de construcción de esa legitimidad. Y, por cierto, en su vínculo y en su desarrollo amigable, ¿no es cierto?, con el medio ambiente, porque si no es así, digamos, la posibilidad de resistencias de la comunidad o de ciertos grupos a la actividad, obviamente va a ser muchísimo mayor. No sé si alguien más quisiera de mi equipo contribuir en algún otro aspecto. Yo no tengo problema de que abramos un diálogo, y Álvaro, si quiere señalar algo, o Raúl, yo les dejo también la posibilidad a ellos de querer, porque somos un equipo y pueden ellos querer contribuir con alguna visión también. En todo caso, Paula, nos queda bastante claro cuál es el planteamiento. Yo creo que es un mix adecuado. Me gusta además otra parte de tu respuesta mucho, y que esto es participativo, y por lo tanto, en la medida que tengamos la posibilidad de dar a conocer nuestros puntos de vista sobre cada uno de esos aspectos, creo que podemos terminar construyendo un diálogo que permita las tres cosas, digamos: una industria mejor validada, mejor posicionada y, por lo tanto, que se desarrolla más en los estándares que todos queremos que se implementen en el país. Hay algunas preguntas que tenemos adicionales de la gente que nos está acompañando, Paula. Hay harto interés, Paula. Bueno, aquí obviamente el tema constitucional y el tema de plan de gobierno se van mezclando, entonces no vamos a hacer mayores distinciones, pero tenemos varias preguntas de distintos temas. Una pregunta se refiere a nosotros desde el Consejo Minero hemos hecho siempre mucho hincapié en lo virtuoso que ha tenido una combinación de modelo público-privado en minería, con 1/3 de la producción más o menos de Codelco y 2/3 que son privados, que son tanto de capitales extranjeros como nacionales. Y dentro de eso hay, por supuesto, gran minería, pero también hay mediana minería y minería de menor tamaño. Entonces, la pregunta se refiere, ¿le hace sentido a usted esa combinación, esas proporciones? ¿Cómo lo ve a futuro? Me va a creer que justo, ¿me puede repetir la última parte? Porque justo se me cayó. Sí. Sí, Paula, parte. Perfecto. La pregunta concreta es ¿cómo ve ese modelo mixto de producción minera entre sector público, sector privado, y dentro del sector privado
capitales extranjeros, nacionales, gran, mediana y pequeña minería. ¿Le hace sentido ese modelo? ¿Cree usted que ha producido buenos beneficios? Lo que pasa, Paula, que después de resaltar el momento de la nacionalización del cobre, se nos pusieron nerviosos algunos, digamos, no sé. Entonces quieren saber si tiene alguna intención de revivir ese momento histórico o el moderno desarrollo de la industria le da alguna confianza como para que exista este mix entre públicas, privadas, grandes, medianas y chicas. Nosotros creemos que la nacionalización del cobre ha podido convivir con este modelo que ustedes están planteando, que es un modelo mixto, y nosotros no estamos planteando por terminar aquello. Nosotros hemos planteado siempre la necesidad de combinación de una minería privada junto con la fortaleza, por cierto, de la minería que se desarrolla desde el sector público y la fuerte, digamos, presencia de Codelco. Por cierto, que jamás estaremos por la privatización de Codelco, eso para dejarlo claro, establecido así, pero con esa misma claridad señalar que la apertura a la combinación de actividad privada junto con actividad pública nos parece que es la sinergia que tenemos que construir. Ahora, lo importante es el equilibrio respecto de lo que queda en el país a propósito de la actividad, ¿no es cierto?, económica privada, de la actividad minera privada, y que ese balance es el que necesitamos avanzar y hacia el cual tenemos que poder, ¿no es cierto?, transitar. Y esa es nuestra, digamos, propuesta, y por eso también es que la legitimidad de la actividad minera pasa justamente porque existe ese mayor equilibrio. Pero aquí no estamos por hacer expropiaciones ni proponer acciones de ese tipo, ¿no es cierto?, porque claramente no es nuestro proyecto, no es nuestro interés. Nosotros creemos que podemos convivir justamente, pero que se deben pagar aquí al Estado las rentas que correspondan producto de la actividad minera privada, porque creemos que hoy día hay un desbalance y ese desbalance no permite, ¿no es cierto?, que para los chilenos y chilenas esta enorme actividad productiva tenga los beneficios que debiera tener. Y para eso el Estado tiene que tener una capacidad no solo regulatoria, sino que también la capacidad de, desde el punto de vista estratégico, tener, ¿no es cierto?, injerencia en este sector. Muchas gracias, Paula, muy claro. Hay un par de preguntas que tienen algún grado importante de relación. Una es, ¿qué políticas de inmigración va a tener su gobierno? Y ¿qué iniciativas concretas tiene para el capital humano adaptarlo de mejor forma a los desafíos que tenemos en el siglo XXI? Yo creo que ahí esto ha sido bastante transversal entre algunas preguntas que nos han llegado. Hay mucho interés por saber eso. Los que estamos aquí somos representantes de distintos gremios empresariales y para todos es muy importante el tema de la inmigración y del desarrollo del capital humano futuro. A ver, en esto hay que tocar el tema un poquito más amplio, el tema de la inmigración. Primero, asumir que el tema migratorio es un tema que, como se dice por ahí, llegó para quedarse, es un tema histórico, es un tema global, es un tema que además exige que el país y, por supuesto, el Estado, y en este caso el Ejecutivo, tenga un rol muchísimo más activo en nuestra política internacional, en la política de integración de América Latina desde el punto de vista de los procesos políticos, sociales que ocurren. Hoy día lo podríamos llevar y traducir al tema de lo que ha sido el enfrentamiento de la pandemia. Si hubiésemos tenido una capacidad de colaboración mayor también entre países de América Latina, probablemente también habríamos podido controlar contagios de mejor forma. Yo creo que esto nos vuelve a situar en el rol de Chile en América Latina como un actor importante desde el punto de vista de la colaboración en los distintos procesos. Lo que tenemos hoy día como flujo migratorio es una transformación clara, ¿no es cierto?, respecto de lo que conocimos en el pasado, que se ha ido acrecentando a partir más o menos del año 2010 con mucha mayor fuerza, con un cambio además del perfil del migrante. Hoy día migran familias completas, hoy día migran principalmente, ¿no es cierto?, por crisis de carácter humanitario, como es el caso de Venezuela, que sin embargo no hemos sabido tratar como continente latinoamericano de buena manera, justamente para contribuir en superar esa crisis humanitaria. Ahí hay un problema y hay un foco, y eso va a significar, por cierto, que tengamos flujos migratorios y que como país, desde mi punto de vista, no podemos nada más que acoger desde el punto de vista de
nuestros compromisos internacionales y desde una mirada de lo que hoy día existe en materia migratoria, hoy día anclada en el pacto migratorio, del cual lamentablemente no somos parte por decisión del actual gobierno, pero frente a mí, pero yo estando en el gobierno obviamente suscribiría ese pacto migratorio sin lugar a dudas, que se basa, por supuesto, en los principios de las Naciones Unidas de una migración ordenada, ¿no es cierto?, segura, regular, porque obviamente hay que regularla, pero no podemos creer, ¿no es cierto?, que con mayor represión, con obstáculos, con barreras, con zanjas, o no sé cómo la han querido llamar, o algunos en el norte con muros, vamos a detener la migración. Eso no ocurre y además que trae aparejada enormes consecuencias desde el punto de vista de violaciones a los derechos humanos, pérdida de vidas humanas, de personas que lo único que buscan es tener una mejor oportunidad. Como país tenemos que acoger, por supuesto que de manera ordenada, por supuesto que de manera regulada. Aquí no se trata de abrir fronteras, que es un poco la caricatura que se hace. Se tiene que hacer de manera, por supuesto, como corresponde, de forma normada, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo brindar, sobre todo a las comunas del norte, que son las que receptoras de mayor migración, de recursos que permitan, por cierto, acoger y entregar servicios con dignidad a los y las migrantes. La integración y la inclusión es la política que podemos desarrollar. Por supuesto, creemos que hay una oportunidad también en la población migrante. Hoy día sabemos que el mercado del trabajo se ha estructurado de una manera en que se han ido acogiendo personas migrantes, hoy día insertándose al mercado laboral, pero insisto, la lógica que nos guía, por cierto, es el respeto pleno y irrestricto a los derechos humanos de toda persona, por supuesto que generando la regulación que se necesita en estos temas. Y entiendo que me preguntaban sobre los procesos de formación. Nosotros queremos hacer una verdadera revolución del CENSE. Nosotros creemos que el CENSE hoy día no está adaptado a las nuevas necesidades que requiere, ¿no es cierto?, este nuevo modelo de desarrollo que estamos pensando e impulsando para Chile, y por lo tanto necesitamos un servicio completamente, digamos, afín a lo que definamos en conjunto, ¿no es cierto?, de cuáles son hoy día las principales vocaciones productivas que el país tiene, cerrar brechas digitales en los trabajadores y especialmente en las trabajadoras, y eso creemos que formará parte de la base de formación que un instituto como el CENSE es fundamental. Nosotros creemos que el desarrollo del capital humano y el capital social es absoluto y totalmente fundamental para que exista integración virtuosa de todos y todas, incluido de los migrantes, y creemos y lo miramos esto como desde, por supuesto, desde una óptica positiva y no represiva. Otra pregunta que nos hacen, Paula, que tiene que ver con una región muy importante del país, que es la región de la Araucanía. Y aquí hay sectores productivos importantes, hay un desafío político importante, hay episodios de violencia muy relevantes, y evidentemente Chile tiene una deuda con la solución de este problema, ¿no? Ahí sí que creo que no hay dos opiniones. ¿Qué haría si fueras presidenta de Chile? ¿Qué harías con el problema de la Araucanía? Supongo que esta sí que es una pregunta, una respuesta compleja, pero ¿qué tienes en mente? Porque evidentemente es un tremendo desafío para quien gobierne el país los próximos 4 años. No hay respuestas sencillas en casi nada, en realidad, pero tampoco en esto. Y claramente pasa, yo lo he señalado en otras oportunidades, pasa por asumir de que efectivamente aquí hemos fracasado todos desde hace ya demasiado tiempo, y decir que tenemos una deuda de alguna forma nos hace quedar cortos, ¿no es cierto?, para el problema que hemos ido acumulando durante tanto tiempo. Lo primero, creo, es un reconocimiento al daño que se ha hecho a un pueblo completo desde el punto de vista del despojo, no solo de su tierra, de su territorio, sino que también de sus valores culturales, de sus tradiciones, de la invisibilización, de la crisis de reconocimiento que hemos tenido respecto a los pueblos originarios y específicamente el pueblo mapuche. Hemos dicho que el estallido social es sobre todo una crisis también de reconocimiento de distintas realidades, pero una muy fundamentalmente de esos pueblos preexistentes, de las primeras naciones que aquí estaban y que fueron despojadas. Y por lo tanto nos demoraremos mucho tiempo probablemente en nuestra historia por reparar aquel daño. Pero esa reparación se tiene que hacer sobre la base, creo yo, de una primera condición, y que es la misma condición que planteé al final de mi intervención cuando señalaba cómo creía que podíamos construir
el futuro de Chile, y tiene que ver con el diálogo. Pero en el caso de la Araucanía tiene que ver también, o del Gualmapu, como es mejor llamar, por el vasto territorio, ¿no es cierto? Tiene que ver principalmente con un diálogo político que nos sitúa de manera horizontal frente a un pueblo que es una entidad política también, que reconoce sus autoridades, que reconoce su autonomía y que reconoce, por lo tanto, que tenemos límites desde el punto de vista del diálogo que están dados, ¿no es cierto?, por reconocer justamente la titularidad de derechos que tienen los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche. En esto, una vez más, quiero señalar o citar los instrumentos internacionales que nos obligan como Estado chileno a hacer lo que corresponde en esto y que estamos muy atrasados, como es el Convenio 169 de la OIT, como lo es también, por cierto, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Chile es signatario y, sin embargo, se ha demorado en adecuar su legislación y sus procesos a esos compromisos internacionales. Por lo tanto, necesitamos un marco de diálogo. Yo me abro muy, y lo he dicho desde hace ya tiempo, cuando el senador Buenchumilla lo planteó, yo lo vuelvo a recuperar como idea, a la necesidad de un diálogo mediado, probablemente, a lo mejor por organismos internacionales que puedan contribuir en la recuperación de las confianzas, que claramente se van a demorar mucho tiempo, de poder entregar un diálogo con las comunidades donde ellos identifiquen quiénes son los interlocutores y que no sean impuestos por parte, digamos, nuestra, ¿no es cierto? Cuando digo nuestra, digo desde el Estado chileno, que ha sido y quien ha cometido, yo creo, el despojo de la tradición, ¿no es cierto?, cultural mapuche y de sus bienes. Definir también que hay una diversidad y una pluralidad de actores en las comunidades mapuche, lo que obviamente complejiza el diálogo, pero que lo hace necesario de reconocer como base estructural de la situación. Insisto, más diálogo político, menos militarización y menos Estado policial en el lugar, lo que no signifique que no haya que perseguir el delito cuando el delito ocurra. Pero lo que no podemos hacer es estigmatizar todo un territorio, lo que no podemos hacer es pensar que la represión va a resolver la situación, sino que todo lo contrario, lo que va a hacer es que cada vez haya más riesgos de vulneración de derechos, cada vez lamentemos más muertes que solamente agudizan y profundizan el conflicto. Por lo tanto, creo que es el diálogo el camino. Este gobierno actual había iniciado su trabajo en la Araucanía o en el Gualmapu con un intento de diálogo que lamentablemente no perseveró, no siguió adelante. Y yo creo que eso es un error político importante, que lo estamos hoy día viendo en términos de sus consecuencias, pero que desde mi punto de vista yo retomaré, junto, por cierto, perdonen que me extienda, pero es un tema, como ustedes mismos han dicho, muy complejo, junto, por cierto, con considerar que las políticas públicas que se le entreguen a ese territorio realmente se ejecuten. O sea, resulta incomprensible que el programa de restitución de tierras que existe desde hace ya varios años, este año se haya subejecutado su presupuesto, no se haya llevado adelante, por dar un ejemplo. O que sea un programa que no logramos la integralidad y que entreguemos una tierra, pero que esa tierra no tenga acceso a luz, no tenga agua potable, no tenga acceso a caminos. Es decir, la pobreza en la que está justamente la región de la Araucanía es, sin lugar a duda, un elemento más que impide avanzar hacia una solución sostenible. Son muchas las tareas que tenemos, pero el diálogo lo tenemos que hacer ahí entre todos y todas, y yo creo que hay que volver a la política en la Araucanía. Paula, retomando esta reforma importante que usted quería hacer a nivel de capacitación y con mira a la nueva fuerza laboral que queremos tener en las empresas, ¿cómo debería cambiar la regulación laboral para hacerse mejor cargo de esa situación? Porque uno ve que hay muchos proyectos de ley y leyes nuevas que rigidizan mucho el mercado laboral, pero eso se aplica a unas empresas que son las más grandes, las más formales, pero al final uno ve que ciertos sectores van quedando incluso con menos protección de sus trabajadores, surgen nuevas formas de operar, las plataformas que quedan marginadas de la protección. Entonces, al final pareciera que hubiera que hacer un cambio sustancial en la forma de regular el mundo del trabajo. ¿Qué visión tiene usted y su candidatura en relación a medidas concretas que pudieran adoptarse para tener una regulación más justa y eficiente? Sí, perfecto. Me parece fundamental el tema que usted plantea. Nosotros, por supuesto, que estamos
por la promoción absoluta del respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, en general a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en todas las empresas. Creemos fundamental la capacidad de negociación, de aumentar la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores como un elemento relevante, ¿no es cierto?, para la mejora de sus condiciones laborales. Creemos profundamente en la necesidad de fortalecer la sindicalización de los trabajadores y creemos que necesitamos avanzar en la titularidad sindical como una herramienta que justamente va en esa línea. Pero al mismo tiempo hacernos cargo de las precariedades laborales que surgen en estas nuevas fórmulas, ¿no es cierto?, de contratación, como lo que usted plantea, estas plataformas nuevas que han surgido, donde se le llama de manera bastante, yo diría, eufemística a los trabajadores, algo así como colaboradores, que en realidad no son colaboradores, son trabajadores y sin embargo están desprotegidos de todo tipo de derechos. Y eso, por supuesto, que debemos regularlo. Mire, nosotros creemos que hay empresas que sin lugar a dudas, yo fui seremia del trabajo en la región de los lagos un buen tiempo y conozco muy bien una de las industrias con las que más me tocó trabajar en su momento, que fue la industria salmonera, y reconozco que hay variedad, por supuesto, en las realidades, ¿no es cierto? Aquellas empresas que tienen un estándar laboral alto, que permiten justamente que haya protección de los trabajadores y que respetan y promueven la organización sindical y que no llevan adelante prácticas antisindicales, pero hay también un grupo importante que lamentablemente no se inscribe en esa línea. Nosotros en Chile tenemos que seguir avanzando hacia prácticas laborales que se apeguen justamente al respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores, porque lamentablemente siguen habiendo enormes brechas, enormes fallas. Yo sé que pagan justos por pecadores, porque hay algunos que lo hacen muy bien, pero no es necesariamente la mayoría en muchos casos. Y sabemos, por cierto, que en esto hay diferencias no solo por el tamaño de las empresas, sino también por culturas laborales. Y creemos que si uno tiene un apego irrestricto al respeto a los derechos de los trabajadores, tenemos que en todas partes y en todo lugar necesitar que todas las empresas, ¿no es cierto?, que el mundo empresarial en su conjunto cambie desde el punto de vista de su cultura, ¿no es cierto?, hacia un respeto de los sindicatos como verdaderos, incluso aliados pueden ser, en su rol y en su autonomía, por supuesto, para llevar adelante las distintas actividades productivas de cada una de las empresas. Pero tiene que haber un cambio de cultura empresarial en esto. En muchas lo ha habido, yo no digo que no, me ha tocado verlo y experimentarlo de manera totalmente directa, pero falta mucho por hacer. Sigue habiendo en muchos casos una cultura empresarial antisindicatos, donde las prácticas antisindicales lamentablemente son bastante más, digamos, frecuentes de lo que quisiéramos. Nuestra legislación tiene que afirmarse en aquello y también nuestra capacidad de fiscalización por parte del Estado. La modernización de la dirección del trabajo es fundamental para estos temas, claramente, para poder tener desde el punto de vista de la posibilidad de resolver conflictos laborales también mayor celeridad, que no entrampen los procesos. Estoy completamente de acuerdo con ello, pero necesitamos un sustrato de respeto y de una cultura empresarial que valore y respete justamente el rol de los sindicatos. Bueno, Paula, para ser puntuales tanto en el inicio como en el final, creo que hemos consumido esta hora en una muy buena conversación, abierta, franca, interesante. Nos hemos enterado en detalle del programa y de estas bases programáticas elaboradas participativamente. Te deseamos mucho éxito en lo que queda de la carrera. Queda un tramo largo aún y no exento de complejidades. Esperamos que te vaya muy bien. Si resultas electa, esperamos poder tener una conversación sobre el desarrollo de la actividad minera en los temas que nos ha planteado. Mucha suerte y muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora para conversar sobre el país y sobre tus bases programáticas para el desarrollo de un mejor país. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Carlos. Yo quedo totalmente también disponible. También nuestro programa está abierto a que ustedes lo puedan revisar, también a recibir inquietudes de parte de ustedes con mucho gusto, porque les digo, es la base de un diálogo donde podemos tener a lo mejor posiciones distintas, pero tenemos la posibilidad también de construir acuerdos y eso me parece que es muy fundamental para el Chile de hoy. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias también al equipo que ha hecho posible este encuentro.